como ustedes saben, Suje Latino es parte de Suje, una iglesia finlandesa, y nos han pedido que trabajemos un tema en común, y este tema es la unidad. Nos han pedido que hablemos acerca de esto. Dani, si me ayudas ahora sí, ponle el tiempo para que no me vaya de aquí a tenerles una hora hablando. Y la unidad yo creo que es un tema bastante especial. ¿Por qué razón? Porque en el mundo en que vivimos es muy difícil ver la unidad. En el mundo en que vivimos, por lo general, como hay tantas diferencias, lo más probable y lo más fácil es simplemente aislarse y tratar de como vivir protegiendo lo de uno propio. Pero pues igual, si vemos a la luz de la Biblia, la unidad siempre ha sido algo muy importante. Y yo creo que eso es algo que vale la pena que tengamos en cuenta. Si ustedes recuerdan al principio de todo, cuando Dios creó al hombre, dijo las siguientes palabras. Obviamente estas palabras hacen referencia al matrimonio muchas veces, pero yo creo que expresan una verdad que para ti y para mí hoy existe. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre estuviera solo. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y efectivamente Dios después de esto decide crear a la mujer y tal. Pero lo que yo creo es que lo que Dios estaba diciendo es que era bueno para el hombre experimentar la unidad. Era bueno para el hombre experimentar la compañía. ¿Por qué razón? Porque si no hubiera sido así, nunca hubiera podido entender la relación que existe entre Dios como Padre con su Hijo, con el Espíritu Santo. Ellos son uno, ellos vivían en unidad. Y por esa razón Dios dice desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Hay otros pasajes, otros lugares en la Biblia que nos hablan también acerca de eso. Por ejemplo, hay uno donde dice que mejor son dos que uno. ¿Se han escuchado eso? Dice porque tienen mayor paga por su trabajo, porque digamos que si uno tiene frío, el otro lo calienta. Eso es algo que he experimentado en el matrimonio. Mi esposa siempre tiene frío y yo siempre la caliento y a veces es demasiado para mí, pero en todo caso dice la Biblia que mejor son dos que uno, porque si uno cae el otro lo levanta, porque si uno está débil el otro lo fortalece y en fin. Entonces yo creo que efectivamente el concepto de la unidad es algo que desde el principio Dios ha planteado. Y ahora, me llamaba la atención cuando nos decían que efectivamente teníamos que, bueno, no teníamos, sino que nos sugerían que habláramos de este tema de la unidad. Me llamaba la atención la imagen que ellos escogieron de fondo. Y esta imagen, ¿qué ven ustedes allí? Ñus. Estos animales se llaman los ñus. Y los ñus son animales muy característicos y voy a tomarme unos minutos para hablar de ellos. Y no solamente para hablar de ellos, sino para hacer una pequeña actividad al respecto. Los ñus son unos animales que viven en el Serengeti y desde que ellos nacen están siempre necesitando de la comunidad. ¿Por qué razón? Porque una vez que nacen tienen solo 7 minutos para aprender a caminar, para aprender a correr, porque donde ellos nacen es una zona rodeada de depredadores. Están cocodrilos, hay leones, hay todo tipo de felinos que están buscando, hay buitres, hay toda clase de amenazas. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es que voy a pedirle a uno de ustedes que sea un pequeño ñu. Así que, a ver, ¿a quién ponemos de ñu? Vivi, tú vas a ser mi ñu esta tarde, ven para acá. ¿Y tienes un minuto para inflar eso? Así que vamos ñu, sí se puede, sí se puede. Eso que estás inflando allí es tu vida, ¿cierto? Es tu vida y es algo muy, muy valioso para ti. Y lo estás haciendo muy bien, sigue adelante, síguela inflando, un poquito más. Pero dice que en el Serengeti, en ese lugar donde están los ñus, todavía puedes inflarla más, en ese lugar los es otro de los depredadores, y a Julio, ¿no? Muy bien. Ellos son 3 depredadores que están acá y tú eres simplemente ese ñu que acaba de nacer. Entonces, vamos a darles a los depredadores la oportunidad de que allí donde están ataquen a este pequeño ñu y su propósito es romper ese globo. ¿Listo?
Vamos a ver cuánto tiempo tienen. Vivi, tú no puedes dejar que ellos te coman. No puedes dejar que ellos te coman, Vivi. Te van a quitar el globo. Sí, explótenlo, explótenlo. Es muy triste, pero esa es la realidad. Un pequeño ñu cuando nace y no hace parte de la comunidad, enseguida es devorado. Pero ¿saben que siempre hay segundas oportunidades, Vivi? Una vez más. Ahora, tenemos todavía los tres, no se me sienten, ustedes van a seguir aquí atacando a este ñu. Pero la cosa es que ahora este pequeño ñu que ha nacido, ¿cierto? Que tiene apenas unos minutos de haber nacido, no va a estar solo ahora, porque decide estar en comunidad, decide estar... ¿Qué pasó? ¿Me estás saboteando? Ah, claro, es más difícil explotarlo así. No, esa vida tiene que ser al full. Dale, sí se puede. Ese pequeño ñu que ha nacido, ahora no va a estar solo, sino que va a tener una comunidad que la protege. ¿Listo? Entonces voy a pedirle a Héctor que venga por acá, voy a pedirle a Paco que venga por acá, voy a pedirle a una mujer así también fuerte, Dani, que vengas por acá, Linda, ven tú también por acá, Anastasia, ven tú también por acá, pero no se me caigan, porque la comunidad es algo bastante especial. Por ahí había Erki, ¿cierto? Vente por acá, Erki, tú también vas a ser parte de esta comunidad. Y ahora, ¿dónde están mis depredadores? ¿Siguen por allí? Muy bien, todavía están mis depredadores allí. Ahora ustedes van a intentar hacer lo mismo, van a intentar, sí, tú eres parte de la comunidad, ustedes van a intentar, como depredadores, ustedes quieren comerse a ese pequeño ñu, pero ahora ese pequeño ñu no está solo, ese pequeño ñu tiene una comunidad alrededor. Entonces vamos a darles 30 segundos, que fue lo que duró la vez pasada, para que exploten ese globo. ¿Listo? Empieza. A ver, con cuidado, con cuidado. No permitan que nadie venga por acá. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! A veces eso pasa también en la comunidad. A veces la misma comunidad es la que ataca al ñu, pero bueno. En todo caso, voy a preguntarles a ustedes, a ese pequeño ñu, pequeña ñu, ¿sí? A ti, te voy a preguntar, ¿cómo te sentiste la primera vez, estando sola enfrente de esos 3 depredadores? Sin seguridad. Sin seguridad, estabas desprotegida, ¿cierto? Sí, débil. Muy débil, muy bien. Sola, sí, sola. Sola, ok, sin esperanza posiblemente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te sentiste cuando la comunidad estaba alrededor tuya? ¿Protegida? Calientita. Bastante calientita. Tenía fe que iba. Cuando estaba sola, ¿verdad? ¿Y cómo se sentía la comunidad? ¿Fue difícil protegerla? Bueno, más o menos, pero igual como estaban los otros, ahí se apoyaron, ¿verdad? Y ahora, por eso me llamaba la atención esta imagen de los ñus, porque efectivamente ellos dependen 100% de la comunidad, dependen de los demás que son más fuertes allí con ellos, y si ellos decidieran estar por sí solos, si ellos decidieran simplemente ser como había un programa que se llamaba El Llanero Solitario, que iba simplemente por él solo. Si ellos fueran ese llanero solitario que se aislaran de toda la comunidad, lo más seguro es que no podrían como sobrevivir. Pero en ese sentido, yo creo que es interesante ese contexto de la unidad. Y la unidad es algo neutral, y eso es algo que yo creo que vale la pena que tengamos en cuenta. La unidad por sí sola no necesariamente es algo bueno, pero tampoco es algo malo, ¿o sí? Dependiendo del fin para el cual nos unimos, ahí sí puede hacer de esa unidad algo bueno o algo malo. Por ejemplo, la iglesia se ha unido en muchas ocasiones para cosas muy malas. Por ejemplo, hubo una época en la historia de la iglesia que, bueno, se unió toda la gente para, por ejemplo, en el Carolina del Sur. En alguna ocasión se unió toda la iglesia, creo que era bautista o algo, para echar de la iglesia a los de color. Y se unieron.
Y uno diría, oye, pero la unidad es algo bueno, pero malo y hacía de eso algo malo. Pero también ha habido momentos donde la iglesia se ha unido para hacer cosas buenas. Por ejemplo, para construir hospitales con problemas. Yo recuerdo en algunas veces, por ejemplo aquí, que han nacido, a veces se han unido para llevarles comida a las personas, para ayudarles. Bueno, no hemos podido hacerlo siempre, pero igual hay unidad que se puede hacer para cosas buenas. Y yo creo que por eso nosotros estamos llamados a la unidad, pero con un propósito bueno. Dios quiere que tú y yo vivamos unidos con un propósito. Y lo que vamos a hacer durante estas semanas es hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de la unidad. Y ahora, es que la unidad es algo que era tan importante que en los últimos momentos de Jesús, antes de ser aprehendido, Él dedicó un tiempo para hablarle a sus discípulos de eso. Y bueno, si quieren ponerle un título al tema de hoy vamos a hablar de cuatro contextos de la unidad. Y vamos a ver que Jesús efectivamente en el libro de Juan, uno de los 4 evangelios, en el capítulo 14 al 17, prácticamente que nos narra algo que sucede en la vida de Jesús y los discípulos justo antes de que Jesús fuera aprehendido. Y Jesús empieza a hablarles de ellos, de 4 contextos donde debe haber unidad. 4 contextos donde debe haber unidad. Y lo que vamos a hacer en esta noche es mirar precisamente cada uno de esos contextos. ¿Listos? ¿Fácil? Bueno, entonces vamos a ir al primer contexto en el cual se habla de unidad en este pasaje. Y el primero de estos contextos es la relación que hay entre Jesús y el Padre. Y dice que allí había una unidad. De hecho, si ustedes miran en Juan capítulo 1, si tienen sus Biblias o sus celulares, pueden ir allí a Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Más adelante Juan sigue narrando y nos muestra que efectivamente cuando se habla del verbo, más adelante dice ese verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, está hablando de Jesús. Está diciendo que aún desde el principio Jesús y Dios eran uno, vivían en unidad. Y ahora vamos a ir efectivamente porque les decía, Jesús hace mención a los últimos momentos en el capítulo 12, y vamos a ver que efectivamente Jesús empieza diciéndole a los discípulos, hablando de la unidad, empieza diciéndoles que Él y el Padre eran uno. Y está en el capítulo 14, versículo 7, dice que los discípulos le preguntan a Jesús que muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceréis. Versículo 7, y desde ahora conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Después dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús toma este primer tiempo, este primer momento de esta plática que tiene con sus discípulos para decirles que Él y el Padre son uno. Para decirles que no solamente la unidad es algo que debe haber más allá afuera, sino que efectivamente es algo que Él ha experimentado desde el principio con su Padre. Y cuando vemos que Jesús ha experimentado eso, sabemos que si lo dice es porque tiene algo de sentido. No sé si a veces personas que, bueno, las mamás que hay acá, de pronto han llegado mujeres que les han dicho, pero tú deberías tener a tus hijos de esta manera o de la otra manera, y de pronto son personas que no tienen hijos. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Con qué autoridad me vienes a decir esto a mí? Pero si por ejemplo fuera una madre de 5 hijos como Ayla, una señora que lleva ya un tiempo criando a los niños y les viniera a decir, oye mira, te recomiendo que con tus hijos hagas esto, ella seguramente va a tener mucha más autoridad. Ahora, si Jesús nos está diciendo que desde el principio ha sido uno con el Padre, que desde el principio ha estado viviendo en unidad con Él, y nos viene a hablar de la unidad diciéndonos que efectivamente es algo que vale la pena hacer, creo que es la mayor autoridad y podríamos creerle a Él, ¿cierto? Entonces Jesús dice,
el Padre y yo somos uno. Es el primer contexto, la primera relación. El Padre y yo somos uno. Y esta relación es bastante interesante porque hay muchas personas que creen que Jesús fue un profeta o fue un enviado por Dios simplemente, o fue simplemente un buen profesor. Pero aquí Jesús lo que está diciendo es algo que a la luz de la Biblia nos debe a nosotros llevarnos a preguntar algo, y es: ¿realmente Jesús era Dios? Porque Jesús dice que si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Hay una imagen que se utiliza, por ejemplo, cuando se va a los matrimonios, cuando se está en los matrimonios, dice que el hombre y la mujer se unirán y serán ¿qué? Una sola carne. Serán una sola carne, ya no serán más él y ella, sino que serán, cuando tú los veas, van a ser la pareja, una unidad. De alguna manera similar, aquí nos está diciendo que Jesús y el Padre son uno. No es simplemente que Dios es el que es Dios y Jesús es simplemente uno más, sino que efectivamente es una unidad. Y esto nos debería ayudar a nosotros a entender que efectivamente Jesús era Dios. Entonces, el primer contexto en el que nos muestra que hay unidad, del cual Jesús nos habla, es en la relación en que hay entre Él y el Padre. Ahora, hay una imagen muy bonita donde nos muestra no solamente la unidad entre Jesús y Dios, sino también entre Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Y es en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús está allí, viene a ser bautizado por Juan, y de repente se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, ¿cierto? Y también dice que al mismo tiempo desciende una paloma, o desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. Una unidad completa. Y este es uno de los misterios que a veces en el cristianismo la gente no entiende. Y bueno, es difícil de entender el concepto de la Trinidad. Pero el caso es que si vemos en la esencia de Dios, en la esencia de Dios hay unidad, ¿cierto? Jesús y el Padre uno eran. Primer contexto. Ahora, el segundo contexto del cual Jesús empieza a hablar con respecto a la unidad es el contexto de Él y los discípulos que habían estado con Él. Y si vemos allí, Jesús primero les dice que Él y el Padre eran uno, pero después les empieza a decir: yo he estado con ustedes. Ahí precisamente en el versículo 25 del capítulo 14, Él dice: os he dicho estas cosas estando con ustedes. Jesús vino, se hizo hombre y habitó con ellos. Habitó con ellos. Los discípulos habían caminado con Él, habían comido con Él, habían estado con Él, habían experimentado la unidad con Él. ¿Y cómo era ese tipo de vida? Pues excelente, ¿verdad? Ellos habían visto cómo Jesús hacía milagros, ellos habían visto cómo Jesús sanaba enfermos, cómo proveía comida para la gente, para las multitudes. Esa era una unidad que había entre ellos y Jesús, y el estar ahí cercano les permitía experimentar todo lo que Jesús había hecho. Y ahora, no solamente se queda allí, sino que, por ejemplo, Juan 15:27 dice lo siguiente, dice: y vosotros daréis testimonio. Jesús hablándole a ellos les dice: ustedes darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. Juan 15:27, Jesús le dice a los discípulos: ustedes han estado conmigo. Ahora, esto nos lleva a entender que el segundo contexto en el que Jesús habla de la unidad es la unidad que Él había tenido con sus discípulos. Ahora, la verdad es que tú y yo podríamos decir: bueno, pues muy bonito, el contexto de la unidad allí simplemente es Jesús con Dios y después Jesús con sus discípulos, pero ¿y nosotros qué? Allí no estamos hasta este momento tú y yo metidos en el asunto, ¿verdad? Hasta ese momento Jesús simplemente ha dicho que la unidad era entre Él y Dios y después entre Él y los discípulos, pero tú y yo lo que hagamos en ese momento no tendría nada que ver con esas dos cosas. Pero Jesús sigue más adelante diciendo que hay otros dos contextos de esta unidad donde efectivamente tú y yo sí tenemos un rol muy importante. Pero bueno, dice a los discípulos que ellos estaban allí con Jesús, y Jesús en medio de su plática en esa noche les dice: la unidad conmigo es tal que ustedes son 100% dependientes. Jesús utiliza una imagen, que es la imagen de la vid y de los pámpanos, para decirle a sus discípulos que de Él nada podían hacer. Jesús les dice: ¿saben qué? Ustedes no solamente necesitan estar unidos a mí, sino que si se separan de mí, no van a poder hacer lo que tienen que hacer. El pámpano está puesto para llevar fruto, pero si se separa de la vid, ¿qué va a pasar? Pues no lo va a hacer. Y los discípulos entienden esto. Y ahora, ¿saben qué hace Jesús en esta noche?
después de que he hablado de la unidad y de cuán importante es y de cuán buena es y de todos los beneficios que genera, les dice, pero ¿saben qué? Yo me tengo que ir. Jesús les da la noticia ahí a ellos de, este tiempo que estoy con ustedes pronto va a acabar y ya de allí en adelante no van a poder compartir conmigo más de esa manera. Y ahora, piensa tú por un momento cómo te sentirías si tú fueras uno de los discípulos. Si tú has estado con Jesús, si has visto sus milagros, si has visto todo lo que ha hecho y de repente Él te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí va a llegar nuestra unidad, porque me tengo que ir, porque voy a ser entregado y voy a morir. Muy seguramente nos hubiera pasado lo que le pasó a los discípulos. Dice la Biblia que los discípulos se entristecieron. Allí si miran, dice que una gran tristeza había inundado el corazón de los discípulos. Versículo 4 de Juan 16 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora que voy al que me envió, ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Versículo 7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si yo me fuera, se lo enviaré a ustedes. Y ahora, aquí es algo interesante porque Jesús nos está diciendo, o le está diciendo a los discípulos, por más de que hasta aquí he estado con ustedes, por más de que hasta aquí he sido como esa comunidad que protege ese pequeño ñu, les conviene que me vaya porque después de esto podré enviarles al Consolador. Y ahora, esa frase que Jesús dice ahí es la frase que empieza a involucrarnos a ti y a mí. Porque tú y yo no pudimos caminar con Jesús, ¿cierto? Jesús murió, vivió, murió, fue crucificado, después resucitó, y tú y yo no estuvimos presentes en eso, ¿o sí? Bueno, si hay alguno aquí de más de 2000 años está bien, pero la verdad es que ninguno de nosotros por lo general vivió con eso. Pero la frase esta que él dice, les enviaré a alguien más para que esté con ustedes, esa es una frase que empieza a involucrar tu historia y mi historia. Nuestra historia en unidad con Dios. Y este es el tercer contexto de la unidad. Y es la unidad que debe haber o que hay entre los discípulos y el Espíritu Santo, aquel que Jesús iba a enviar después de que se fuera. Y ahora, es interesante lo que Jesús dice, porque Jesús, sabiendo que los discípulos dependían de Él, si ustedes miran Juan 14:8, les dice lo siguiente que me llama mucho la atención. Él dice, no los dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, no los dejaré como ese pequeño ñu que se queda allí solito y pum, lo atacan, sino que yo vendré y los tomaré a ustedes. Y ahora, es muy bonito porque si miramos el versículo 12 de Juan 16, allí más adelante, dice lo siguiente, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús empieza a decirnos que ese que va a venir, con quien vamos a poder unirnos nosotros, cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él glorificará a Jesús porque tomará de lo que era de Él y nos lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es de Él, por eso dije que tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. Jesús nos está diciendo, cuando venga este Espíritu Santo, ese va a ser para ustedes mucho más especial, mucho más fuerte la unidad que tiene que ver con ustedes y Él, que la que pudo haber con Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de hecho mora con cada uno de nosotros. Jesús estaba simplemente físicamente en un lugar, mientras que el Espíritu Santo está contigo en cualquier lugar donde estés. Ese era el propósito de Jesús. Y Jesús está diciendo, por más de que hasta aquí ha sido chévere y hemos tenido un buen tiempo y hemos visto milagros y hemos hecho muchas cosas juntos, es importante que yo me vaya, porque cuando me vaya voy a enviar a uno que va a estar contigo todos los días de tu vida. Y ahora la pregunta que esto tiene que despertar en nosotros es, ¿estoy yo viviendo esa unidad con ese que supuestamente iba a vivir conmigo todos los días? ¿Con aquel que me iba a acompañar todo el tiempo? Es una buena pregunta por hacernos. ¿Realmente esa unidad está teniendo lugar en mi vida? ¿O simplemente es algo que Jesús dijo que podía pasar, pero que nunca realmente ha
impactado en mi vida. Y ahora la verdad es que para cada uno de nosotros es posible. Para cada uno de nosotros es posible. Jesús lo prometió. Jesús les dijo a todos: no los dejaré huérfanos. Y ahora, de pronto tú has vivido hasta aquí toda tu vida huérfano. De pronto toda tu vida hasta aquí has vivido intentando por tus propias fuerzas alcanzar algo, alcanzar, no sé, de pronto realizar algo que tú crees que Dios te ha llamado a hacer. Pero Dios, como que desde allí, desde Jesús está gritando: no tienes que hacerlo solo, yo estoy contigo, yo quiero estar contigo. Dice: el Espíritu de verdad te guiará a la verdad. Pensemos cuántas cosas en nuestra vida, cuántos momentos vivimos queriendo hacer lo que Dios nos llama a hacer y de pronto no cayendo en cuenta que Él quiere hacerlo con nosotros. Nos pasa a veces. Y es por eso que este tercer contexto es supremamente importante. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo quiero entrar con Él. Yo quiero estar contigo. En esta noche Jesús te dice: dame la oportunidad de estar allí rodeándote. Dame la oportunidad de que en tu trabajo yo esté allí contigo. Dame la oportunidad de que en tu familia, en tus relaciones, yo esté allí contigo. Déjame mostrarte que esa unidad conmigo es algo que para ti vale la pena. Y Jesús le está dando a entender a los discípulos que es por esa razón que convenía que Él fuera. Y como este es un contexto que realmente nos aplica a nosotros, es que vale la pena preguntarnos eso. ¿Estoy yo viviendo como ese pequeño ñu solo, tratando de proteger todo lo que es valioso para mí por mí mismo? ¿O estoy permitiendo que el Espíritu de Dios sea como esa comunidad alrededor mío en cada una de esas áreas? Ese es el plan de Dios. Dios quiere vivir contigo. Hay un cuarto contexto de la unidad. Hay un cuarto contexto que de repente es un contexto que tiene que ver con nosotros aquí en esta noche. Y es la unidad que debe haber entre los discípulos. Hemos visto los cuatro contextos. El primero era ¿cuál? La unidad entre Jesús y el Padre. El segundo era la unidad entre Jesús y los discípulos. El tercero era la unidad entre el Espíritu Santo y todos los discípulos. Y este cuarto es la unidad que debía haber o que Jesús quería que hubiera entre los discípulos como tal. Y ahora, esa unidad es, por ejemplo, la unidad que Dios quiere que haya entre cada uno de nosotros, ¿cierto? Así que vamos a ponerle atención. Dice, una vez que Jesús ha hablado en estos 3 capítulos, les ha dicho a ellos que hasta aquí, bueno, él había estado en unidad con el Padre, Él había venido para estar con ellos, pero les convenía que se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Él hace una oración en el capítulo 17 de Juan 17 y dice que en esa oración Jesús ora por ti y por mí. Jesús ora por ti y por mí. Por más de que tú no estabas presente, en esa oración Jesús ora por ti. ¿Tú sabías eso? Y estando allí Jesús dice lo siguiente. Vamos a mirar versículo 20. Aquí es donde está tu nombre en la Biblia. O bueno, pues no tu nombre, pero estás implícito. Allí dice: mas no ruego solamente por esos, hablando de los 12 que estaban allí, o 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos tú y yo. ¿Y qué es lo que pide por ellos? Versículo 21. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y mira lo que dice a continuación: que también ellos sean uno en nosotros. Y si esto no es suficiente, añade algo que a mí como que me hace pensar muchas veces como que, wow, ¿cuál es el valor que hay en la unidad? Y dice lo siguiente, dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está diciendo que en la unidad hay algo tan especial que tiene el poder de hacer creer al mundo de que Dios efectivamente lo envió a uno. Lo envió a él, perdón. Jesús está diciendo que en ustedes haya tal unidad que efectivamente el mundo pueda creer que es posible. Y ahora, quiero que tú pienses en cómo está la iglesia hoy en día, los creyentes. ¿Tú crees que en la iglesia hay unidad hoy en día? Hace unos meses
tuvimos la oportunidad de tener aquí con nosotros a un pastor argentino que se llama Jorge Mitián. Él, bueno, no sé cuántos años tenga, pero pues ya bastantes años y mucho tiempo en el ministerio. Y dice que en alguna ocasión él estaba compartiéndole a un judío. Él estaba compartiéndole a un judío y en medio de ese compartir con él, él le decía, no, mira, Jesús ama a la iglesia y Jesús tiene un plan con la iglesia y tal. Y dice el judío que estaba a punto de ser persuadido. ¿Sí? Ustedes saben, los judíos tienen su creencia muy fuerte y para ellos es difícil creer que Jesús es el Mesías. Y y Mitián contaba que el judío le dice en un momento algo que a él lo dejó paralizado. Y fue, ¿sabes qué es lo que a mí me dificulta creer que Jesús es el Mesías? Es que los judíos esperan que cuando el Mesías venga, Él va a traer unidad a su gente. Él decía, para mí Jesús no es el Mesías, ¿sabes por qué? Porque en su gente, en la iglesia, yo no veo la unidad. Y decía Jorge Mitián cuando venía, nos decía que eso era algo que a él lo había dejado paralizado. Y a mí me lleva a pensar en esta noche, ¿qué tanto poder hay en nuestra unidad? ¿Qué tanto poder hay en nuestra comunidad? El poder de que la gente crea que, a pesar de que somos personas de diferentes lugares, de España, de Dominicana, de Cuba, de Colombia, diferentes contextos laborales, ¿cierto? Personas casadas, divorciadas, con hijos, sin hijos, viudos, en fin, de todo lo que hay, pero que de repente entre ellos podría haber algo que los uniera, y no solamente que los uniera, sino que vivieran en medio de esa unidad en amor. Eso tiene un poder muy especial, porque pues yo me hago la pregunta, ¿qué tipo de unidad hace que la gente crea? De pronto no la unidad entre hermanos, porque pues eso es natural, ¿verdad? Pues en teoría los hermanos se deben amar los unos a los otros. O de pronto no la unidad entre una madre con su hijo. Uno ve a Elina y pues sí, bueno, pues uno cree que sí, ahí están juntas, pero pues es lo que uno espera. Pero de pronto la unidad cuando aquella persona con la que tú estás unido es alguien que te ha hecho daño, es alguien que de pronto no te ha bendecido, sino que te ha por el contrario maldecido, que te ha quedado mal, que no te ha hecho o no ha sido como tú esperabas que fuera, y aún así tú lo puedes amar, aún así tú lo puedes perdonar, aún así tú puedes estar con él, aún así tú puedes buscar el bien de esa persona. Ese es el modelo de Cristo. Piensen por ejemplo en lo que pasó en estos días aquí en Finlandia. Si miráramos qué tipo de unidad es la que nos está diciendo aquí, es la unidad por ejemplo entre nosotros, o bueno, el pueblo finlandés y los refugiados. Esa sería un poco como esa unidad que haría el mundo creer. Aquellos que acaban de hacer un daño tan grande, sin embargo nosotros no vamos a atacarlos ahí mismo, sino que por el contrario queremos amarles y buscar su regeneración. Ese es el tipo de unidad que hace que el mundo crea. Les cuento una anécdota. Yo hace muchos años, bueno, unos 6 años, 7 años, no sé, estaba en Colombia y yo creo que es un milagro de los que ha pasado en mi vida. Estaba yo allí, había salido a sacar el perro que teníamos a pasear y estaba caminando con él y de repente se me acerca un hombre, ¿cierto? En una moto, y donde estábamos estaba oscuro, no había mucha luz, y el hombre llega y se me acerca y me dice, deme el teléfono. Y yo, pues supuestamente tenía un cuchillo, ¿cierto? Y yo le digo como, ¿por qué? Como, ¿por qué te voy a dar mi teléfono? Me dice, deme el teléfono. Y yo, ¿me quieres robar el teléfono o qué? Me dice, no te quiero robar el teléfono, te quiero matar. Y yo como que, bueno, ¿y por qué me vas a matar? ¿Yo qué te he hecho? Me dice, lo que pasa es que tú te metiste con mi esposa. Ahí yo me di cuenta que realmente no era yo el que estaba hablando, del que él estaba hablando. Y yo le dije, bueno, la verdad es que no conozco quién es tu esposa, no sé por qué dices que yo he estado con ella. Y creo que si me mataras no va a ayudar en nada tu situación. De alguna manera especial, como que yo tenía un poco de tranquilidad en ese momento, algo raro porque yo soy medio fosforito. Pero bueno, entonces este hombre me dice eso y yo empiezo a tener con él una conversación, a decirle como, mira, esto que tú estás haciendo
si quieres yo te doy el teléfono y todo, pero pues la verdad es que eso no te va a ayudar a ti en nada. Y si me quieres matar, lo que vas a hacer es vas a meterte en un problema más grande. Tú lo que deberías es buscar a Dios. Dios tiene una salida para ti. Y empecé yo a compartirle a este hombre allí. Y este hombre como que se empieza a asustar, como que este man de qué está hablando. Yo vengo a matarlo y él empieza a decirme a mí que hay una mejor salida para mí, que hay... Y efectivamente este hombre como que se asusta, no sabe qué es lo que está pasando y efectivamente sale de ese lugar. Y se me acabó el tiempo, muy bien. Y este hombre sale de ese lugar, pero yo estoy seguro que se queda con algo en su mente y es, ¿por qué razón? Por más de que yo quería acabar con este hombre, yo quería matar a este hombre, él quería bendecirme. Y ese es el poder que tú y yo tenemos en este lugar. Ese es el tipo de unión que puede hacer que el mundo crea. Ese es el tipo de unión que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Y ahora, ese tipo de unión puede ser de gran bendición para el país donde estamos. Pero ese tipo de unión es imposible si antes de ese no está la unión con el Espíritu Santo. Y ahora, lo que yo quiero decirles a ustedes en esta noche es, Dios quiere primero que todo que nosotros estemos unidos a Él. En este comienzo de otoño, lo primero que Dios quiere asegurarse contigo es, ¿estamos conectados tú y yo? Y después de eso, quiere animarnos a nosotros a vivir de tal manera que esta comunidad pueda ser bendecida, que podamos dar testimonio a la gente de qué tan grande es el amor que Dios tiene con nosotros. Cuando se habla de esto, ¿cierto? Quiero como conclusión leerles algo que pasó después de todo eso, porque efectivamente dice la Biblia que los discípulos estaban en unión, ¿cierto? Estaban en unidad. El primer libro, el primer capítulo del libro de los Hechos, que está ahí a continuación, dice que los discípulos habían estado juntos, que habían estado allí experimentando esa unidad, y que cuando ellos estaban allí unidos, si quieres puedes leer conmigo en el versículo 1 del capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, si quieren podemos repetir esa expresión, de repente, ok, una vez más, 1, 2, 3, y... Muy bien, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De repente en esa unidad algo sucede. De repente cuando tú y yo nos unimos primero a Dios y luego entre nosotros, Dios puede hacer cosas muy grandes. Dios puede hacer que un pueblo que de repente puede convertirse en racista por todo lo que ha pasado, por todo, o no racista, pero más bien resentido por todo lo que ha sucedido, puede hacer Dios en medio de nosotros algo que por el contrario simplemente queramos amar, recibir, abrazar a la gente, tenerlos cerca de Él, dar testimonio de Él. De repente Dios puede hacer algo en tu trabajo, de repente Dios puede hacer algo en tu familia, de repente Dios puede hacer algo en todas las circunstancias en las que estás. Todo cuando estemos unidos, unánimes con Él y entre nosotros. Algo sucede cuando unidos buscamos a Dios. Y que este otoño, este tiempo que vamos a empezar, sea un tiempo donde unidos busquemos la presencia de Dios. Unidos busquemos estar con Él. Unidos busquemos el permanecer allí con Él. La próxima semana Cari va a estar con nosotros compartiendo acerca de cuáles son esos elementos para la unión, qué son las cosas que a veces dificultan la unión, cuáles son las cosas que por el contrario también nos ayudan a permanecer unidos. Pero hay un versículo con el último, este sí les prometo que es el último con el que quiero terminar, está en Hechos 17:6 y dice lo siguiente: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y eso lo dicen, no lo dicen los discípulos, alguien lo está diciendo de ellos, porque eran personas que por su manera de vivir, por el amor que experimentaban y que profesaban, trastornaban el mundo entero. Y eso es lo que yo quiero que sea, lo que anhelo y sueño que sea una realidad en la comunidad de habla hispana en Finlandia, en Helsinki, pero también en toda la comunidad finlandesa. Que seamos personas que trastornamos el lugar donde estamos por la unión que tenemos con Dios
y con los demás que están a nuestro alrededor. Ese es el plan para este semestre. Ese es el plan para este tiempo. Ese es el plan al cual queremos invitarles a ustedes que hagan parte, que estén con nosotros. ¿Y saben qué vamos a ver? Un mundo trastornado, un mundo que se vuelve a los pies de Dios, un mundo que vuelve a escuchar el mensaje de Dios y que aprende de Él. ¿Está bien? Les invito a que oremos. Y mientras oramos, Judy, si me ayudas con el piano. Mientras oramos, quiero que tú pienses y evalúes, a la luz de lo que hemos estudiado, cómo están esas conexiones, esas dos conexiones por lo menos que puedes tener. Tu unidad con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Cómo está esa conexión? ¿Has alguna vez dado la oportunidad de Él? Ahí donde estás, piénsalo y tómate un tiempo para hablar con Él. Tómate un tiempo para decirle: Señor, tú conoces el estado en el que estoy. Tú sabes, Señor, que por mucho tiempo he caminado lejos de ti, oh Dios. Tú sabes, Dios, que de pronto las decisiones que he tomado no han sido las mejores y me han alejado de ti, Señor. Señor, y en esta noche quiero venir delante tuyo y pedirte que restablezcas, Señor, que restaures esa unidad entre nosotros. Lo único que yo puedo hacer, Dios, es venir y pedírtelo. Pero puedo confiar, Dios, que en el momento en que lo hago, tú corres de vuelta, Señor, a mí y me abrazas, como ese padre a su hijo que había estado lejos de él. En esta noche, Señor, queremos pedirte que nos tomes en tus brazos. Queremos pedirte, Señor, que nos tengas tan cerca de ti como sea posible. Que podamos experimentar, Señor, tu amor, tu presencia, tu compañía. Que podamos experimentar, Señor, que no tenemos que vivir lo que estamos viviendo solos. Que podamos experimentar, oh Dios, que tú estás a nuestro lado. En esta noche, Señor, te lo pedimos. En esta noche, papá, te lo imploramos. Acércanos a ti. Quiero decirte, no hay nada de lo que hayas hecho, grande o pequeño, que te pueda separar del amor de Dios. Lo único que Él pide es que te acerques a Él. Y quiero invitarles que como grupo en esta noche hagamos una oración juntos, pidiéndole a Él que nos acerque a Él. Si nunca lo has hecho, que sea esta tu primera oportunidad. Y si ya lo has hecho, qué bueno es que podamos volverle a repetir a Dios que queremos estar cerca de Él. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a decir unas palabras, tú puedes repetir después de mí. Así que oremos y digámosle a Dios: Señor Jesucristo, yo te necesito. No puedo vivir mi vida si tú no estás conmigo. Pero te doy gracias en esta noche que tú me acercas a ti, que tú me permites vivir cercano a ti. Y Señor, que tú entras en mi corazón y a cualquier lugar donde vaya tú irás conmigo. Gracias, Dios, porque estás conmigo y porque estarás conmigo hasta el final. Te bendecimos, Dios. Amén.